la invitación de Dios para entrar a la iglesia. Todos son invitados. Pero muchos no fueron dignos porque no quisieron. Maltrataron, mataron a los enviados del Padre Celestial. Y Dios, en su admirable providencia, los castigó destruyendo su pueblo, el pueblo judío. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y después se dirige a los paganos, a los romanos, latinos y griegos y los bárbaros, que entren todos. Pero hay una condición: traer el traje nupcial, es decir, color blanco, la pureza, que es la predicación con que comienza nuestro Señor Jesucristo, continuando la predicación de Juan Bautista. ¿Cuál fue esa predicación, mis hermanos? Arrepiéntanse, conviértanse, porque se acerca el reino de Dios. Y así comenzó Jesucristo. El año 14 del emperador Tiberio César, y narra a los gobernantes. El mensaje de Cristo es el mismo de Juan Bautista: conviértanse, arrepiéntanse. Por ello la iglesia, siempre a las puertas de la iglesia, ha tenido el bautisterio. Yo espero pronto ponerlo allá atrás. No he tenido fuerzas ni oportunidad. Por el momento siguen siendo aquí los bautizos. Pero el bautismo, es la condición sin la cual no se puede entrar a la iglesia. ¿Qué es el bautismo? El arrepentimiento de nuestros pecados. Comienza con un soplo del sacerdote para que el demonio huya. Ab hoc plasmate Dei, de esta criatura de Dios. El exorcismo: sal de esta criatura que está llamada a ser hijo de Dios. Y nos dice la doctrina católica que el bautismo perdona todos los pecados. Perdona el pecado original, nos purifica, nos baña, nos lava con la sangre de Cristo. También, normalmente en la iglesia, en la parte de atrás, ¿qué hay? El confesionario, que debe tener una reja y una cortina para preservar lo anónimo del pecador. Muy mal hecho los nuevos pastores, malos pastores, que han hecho del confesionario un escondite para que se continúen pecados y pecados. Primero, porque al saber el sacerdote la identidad del pecador, normalmente al pecador le puede entrar la tentación de no decir todos los pecados al confesor. Ya les he repetido, pues el catecismo, ¿verdad? Para que se perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia hay 5 condiciones: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y pues me está viendo el Padre, sabe quién soy, me da vergüenza y no le digo los pecados más graves.
ahí el pastor malo está poniendo condiciones, circunstancias que impiden la integralidad de la confesión. Cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, por favor, sigan la tradición de la Iglesia, que siempre ha pedido en sus leyes que entre pecador y confesor haya una barrera que impida verlo, que impida tocarlo. Pues bien, mis hermanos, el día de hoy les he preparado con dificultad, no crean que estoy nomás así. Tengo mucho que hacer, mucho. Pero les he preparado unos apuntes porque vienen tiempos duros. Va a venir todavía más la tiranía, el absolutismo monárquico. Va a venir la dictadura, va a venir el control de todas tus actividades, de tus palabras, de tus pensamientos, a nivel social y tristemente también dentro de la Iglesia. Se aparenta una democracia que no existe en la Iglesia, que no debe existir. Jesucristo no dijo: vayan por todo el mundo y escuchen a los marginados, a los que están fuera, a los que no me reciben. No. Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos, hagan proselitismo. ¿Qué es un acólito y un prosélito? ¿Se fijan? Las terminaciones son iguales. Pros significa hacia. Y se usa el verbo akoluteuo en griego, que significa seguir. Acólito es el que sigue al sacerdote. Donde quiera que va el padrecito, ahí va el chamaco, Le dan al padre un cono de nieve y se lo dan también al chamaquito. Le dan al padre unos centavitos y a los niños, ¿qué les daban? El bolo, ¿verdad que sí? ¿Quién se acuerda todavía del bolo? Levanten la mano. Es cuando había niños, siéntese, Cuando existían los niños, sí saben lo que son, ¿verdad? Unas criaturitas así que hacen cosas muy raras, ¿no? Bueno, y entonces los bautizaban en aquel tiempo, Algunos se acordará del bautismo. Todo eso se acabó, mis hermanos, se acabó. Bueno, prosélito es lo mismo, pero el que sigue a Jesucristo. Eso es el verdadero proselitismo. En el sentido como lo trata el Papa Francisco, tiene razón, se refiere a los protestantes, a los herejes que quieren sacar a los católicos de la Iglesia, dándoles comida, dándoles bienes materiales, emigrándolos a Estados Unidos, aquí en la frontera, por ejemplo, ¿verdad? Había sectas que a eso se dedicaban. Hazte protestante y te emigro, te consigo papeles para que te vayas a Estados Unidos, Y esas filas de personas que iban porque repartían comestibles, víveres. Ese es el proselitismo inmoral. Y a eso, supongo, se debe referir el Papa Francisco. No a negar el mandamiento de Cristo, misionero. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Pues bien, los grupos marginados, ¿cuáles son? Fíjense, yo acompañé a 6 de mis monjitas a estudiar ciencias de la educación hace ya varios años. Ellas sacaron su licenciatura
con su cédula profesional, ¿eh? Y recuerdo los programas insistían en la inclusión, pero hablaban de niños inválidos, con algún desperfecto de fábrica, no sé cómo se dice, por ahí, más o menos se entienden, ¿verdad? Y que esos niños tenían todo el derecho de ir a la escuela. Muy bien, todos estamos de acuerdo, ¡bravo! Que vengan a la escuela. Pero después cambiaron la sociedad y se admitió a los que tienen el pecado sexual con el mismo sexo. Y después, lo que fue primero casi como tolerancia, después admisión con paridad de derechos, maravilloso, se transformó en gobierno, en dictadura. Y ay de aquel que no apruebe el pecado entre personas del mismo sexo. Vas a la cárcel, aún los papás del niño. Primero se admitió que pudiera haber sujetos, individuos, con atracción al mismo sexo. Después se hizo un derecho, luego una ley y al último un delito al que no piense de esa manera. Vamos en la iglesia. Más o menos es el mismo proceso porque son los mismos enemigos de la iglesia que van contra Dios. Lobos disfrazados con piel de oveja. Un ejemplo sencillo. Se ha dicho que los que viven en adulterio, el hombre que dejó a su mujer para casarse con otra, la mujer que dejó a su marido para casarse con otro. Se dijo, y yo lo escuché, de jueces de la Sagrada Romana Rota, donde yo estuve 9 años trabajando, matándome, analizando todos los archivos. Nos daban una comparación tomada del Evangelio de hoy, pero incompleta, como son los enemigos de la iglesia. Si tú vas a un banquete y eres diabético, no puedes comer postre. Hay un pastel 3 leches riquísimo, pero puedes comer verduras, ensalada, poquita carne. Tú vas al banquete, te sientas con todos, no más no comas el postre. Y así decían ellos. A estos adúlteros hay que admitirlos en la iglesia. Hay que hacer una pastoral de acompañamiento con ellos, no ofenderlos, no lastimarlos, que vengan a misa. Pueden, no me refiero a que leyó ahorita, pueden leer las lecturas, recoger la limosna, pueden ser, como en Estados Unidos, ujieres, servidores por todos lados, capaz que hasta acólitos y acólitas, mujeres adúlteras, acólitas, hombres adúlteros que lean las lecturas, no más que no comulguen porque son diabéticos, no pueden comer el postre. Así nos vendieron esta ambigüedad, este equívoco malévolo que va contra la salvación de las almas. Pero, ¿qué se le dice al adúltero, a la adúltera? Sigue así como vas bien,
O, cambiando un poquito, al que tiene vicios y los practica sexuales con otra persona del mismo sexo, o al que se cambió de sexo para tener relaciones sexuales. Dios te creó así. Dios te acepta así como eres. No cambies, vas bien, vas derechito, solo que no te dicen a dónde vas. Vas derechito al infierno. Y yo te acompaño, te estoy acompañando camino del infierno. ¿Qué pasa si el sacerdote, por ejemplo, al momento de dar la Sagrada Comunión, y yo conozco, porque es público, viene, todavía no me ha llegado aquí, pero estoy seguro que me va a llegar pronto, viene un hombre pervertido con su compañero, es decir, con su pareja, un hombre con un novio, y los dos se acercan a comulgar. Y ha salido en los periódicos y en la televisión. Y yo voy muy santito, ya ven cómo doy la comunión yo, ¿verdad? A veces grito, o a veces que alguno no se bañó, despierto, ¿verdad? Porque apesta feo. O alguna, y apesta peor, no se lavó la cabeza con jabón, con champú, no sé qué usan ustedes, ¿verdad? Pero normalmente yo voy muy devoto en la hora de la Sagrada Comunión. Sáquenme película para que vean. El copón grandote, lo aprieto aquí. Eres mío, le digo acá, en mi corazón, ¿verdad? Yo soy muy feliz los domingos. Celebro 4 misas. 4 horas santas. Mi misa quiero transformarla siempre en una hora santa. Quiero estar devoto, recogido. El único momento en que he hecho gritos, pues es la predicación, pero es por el bien de ustedes, porque los quiero. Yo no quiero que se vayan al infierno, yo no quiero acompañarlos al infierno, no, vete tú, yo no. Yo no te acompaño en tu vicio, yo no te río el chiste. Entonces pues llego y veo esos dos. Pregunto, ¿les doy la comunión, sí o no? Dígame. No. Porque yo tengo una conciencia, yo no quiero cooperar a tu condenación eterna, porque estás en pecado mortal, practicas ese vicio, ese pecado contra la naturaleza que clama venganza delante de Dios, y es un sacrilegio. Y yo como sacerdote, fíjense cómo dice los malos pastores, esas personas en su corazón, según su conciencia, si sienten que ellos pueden comulgar, consultan a un sacerdote, igual que ellos, sobran. Un sacerdote que les dé por su lado, nunca les va a decir que no. Y entonces pueden comulgar. Eso está escrito por ahí también. Entonces, si yo no les doy la comunión, ¿qué va a pasar? Inmediatamente en los periódicos, en la televisión, van a ir con mi obispo. Y mi obispo me va a quitar las facultades de celebrar la Santa Misa. Puede ser que me quite de sacerdote. Porque lo que fue primero un acompañamiento, pasó a ser tolerancia, después pasó a ser un derecho, luego se convirtió en una ley y en una imposición y en un control. Es que esas dos personas, según su conciencia, piensan que sí pueden comulgar.
Y yo le respondo, yo, según mi conciencia, no te puedo dar la Sagrada Comunión porque te mando al infierno. Y yo no quiero mandarte al infierno. Pero eso no vale. Vale lo otro. Y eso viene, mis hermanos, viene. Y a ustedes también les va a afectar, ¿eh? Van a haber una persecución interna dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que quisiera decirles, mis hermanos, pero comienzo por esta. En estos días voy a estarles predicando y pido a las madres que suban mis predicaciones el mismo día, si se puede, ¿verdad? Por el bien de ustedes, no crean doctrinas nuevas. La iglesia, el papa, los obispos, cardenales, no pueden producir doctrinas nuevas. No pueden cambiar la doctrina cristiana, no. Y hoy se trata de quitar los pecados, pero no perdonándolos, no como Cristo que murió en la cruz para lavarnos de nuestros pecados, sino quitándoles el título de pecado. Ya les he hablado mucho. Tener relaciones sexuales, dos personas del mismo sexo, no es pecado. Separarte de tu mujer o de tu marido casados por la iglesia y juntarse con otro, no es pecado. Así quitan el pecado del mundo. Y no, mis hermanos, eso es falso, eso es mentira. Se van al infierno juntos. Yo por eso les digo, antes de comulgar, ¿te confesaste sí o no? Y les digo, confiésense a lo menos cada 30 días, cada 4 semanas, cada mes. Confiésate, no nada más comulgues, porque todos comulgan, pero nadie me hace caso.